9:35 de la mañana en todo el país. Estamos en esta transmisión extraordinaria frente a la situación crítica en varios niveles, situación crítica en la política, sobre todo en la economía, en la salud del país, por las razones que ya conocemos, pero vamos a centrarnos en el tema económico. La bolsa cayó ayer, los bonos se desplomaron en términos generales, el dólar ha subido. Así que la situación se ha generado y se ha puesto muy tensa porque se está a la espera de conseguir el perfil adecuado para que comience a dar tranquilidad a todos los agentes internos y externos. Estamos con Alejandro Indacochea, que es profesor, investigador de Centrum de la Católica, para escuchar su reflexión sobre cómo debería ser abordado el sector economía hoy, cómo lo deja la ministra Alba y a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Buenos días, Mónica, Fernando, gracias por la invitación. Buenos días. Mira, previamente yo quisiera señalar que la vacancia presidencial ha llegado en el peor momento. Para mí esto ha sido una decisión irresponsable, apresurada, discutida legalmente de parte del Congreso y del mismo presidente Vizcarra al dejar la presidencia en esa forma. Evidentemente nos están llevando a una crisis mayor. Ahora, en el campo económico, al margen de las observaciones de independencia que debe haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, cómo se va a poner, digamos, barreras a las normas populistas, antitécnicas que lleguen del Congreso, esa independencia de los poderes, o sea, quién va a fiscalizar a uno o a otro, el punto de partida no es nada favorable. El punto de partida es que tenemos un déficit fiscal de 5 veces mayor al del año anterior, de 10%. Estamos hablando de nuestro endeudamiento, ya no es el 26% deuda PBI, es un 38%. Se habla que recuperar esto podría ser de 5 a 8 años. Si no tomamos las medidas adecuadas, podríamos conducirnos a una nueva década. ¿Cuáles son esas medidas adecuadas hoy? La medida adecuada es, primero, aprobar el presupuesto. Y un presupuesto donde hoy día en la Comisión de Economía se tienen 532 proyectos del Congreso, por gastos de más de 5.000 millones de soles. Por otro lado, las medidas, digamos, que van a permanecer en el tiempo con un gobierno que no tiene esa legitimidad, como el sistema pensionario, la reforma laboral, es más conveniente que queden dejadas de por medio para el próximo gobierno, ¿no? La devolución de los aportes en la ONP, esta separación de poderes es lo que más preocupa hoy en día, ¿no? Señor Indacochea, la buena noticia económica de esta semana, porque pese a todo hay una, es el precio del cobre, el más alto de los últimos 29 meses. Y yo quisiera saber qué espera usted de este gobierno nuevo y qué fuerza tendrá ante el Congreso para poder impulsar una política económica que destrabe proyectos que están paralizados. Bueno, esa es una gran interrogante. Si el señor Merino va a tener la independencia, la ascendencia suficiente ante la pérdida de legitimidad, porque las calles están protestando, no es un movimiento político, ojalá que no se aferre a tomar medidas populistas, porque evidentemente es un Congreso cuya reacción es contra la minería, contra la inversión grande que viene en el sector productivo, digamos, más importante del país, y en un momento que la historia nos está favoreciendo, porque los precios están, como lo acabas de señalar, en el pico, en la mejor opción histórica, digamos, como país en los últimos tiempos, pero no tenemos una política minera, una política de relanzar inversiones en ese sector, ¿no? Y vamos a dejar pasar el carro de la historia, ¿no? Sí, como decía Basadre en la época de las bonanzas efímeras, ¿no? Del guano y el salitre, ¿no? Señor Indacochea, ¿cuál es su evaluación de los efectos que ha tenido esta vacancia presidencial? Por lo pronto, el incremento en el tipo de cambio del dólar en forma abrupta, además la caída de los bonos en el extranjero. ¿Hasta cuándo tendremos estos efectos negativos para la economía peruana? Bueno, muchos de inmediato hay una actitud de cautela en las agencias calificadoras, pero si se baja la calificación como país, evidentemente va a aumentar el costo del crédito y esto va a tener una implicancia a nivel de toda la ciudadanía. Por otro lado, decisiones de inversión que estaban pendientes de ser tomadas, los agentes, los empresarios, ¿no?
que están dispuestos, digamos, para tomar una decisión con cierto temor en los próximos meses, va a haber pues una posición de totalmente de cautela, ¿no? Y si a eso le sumamos un Congreso populista, porque el populismo lo que hace es tomar decisiones que a la larga afecta a los mismos que trata de proteger, a los mismos que trata de ayudar. La cosa se complica. ¿Cómo reacciona usted, señor Indacochea, ante el comunicado de la agencia de calificación de riesgo Moody's, que expresa temor de que las políticas populistas que se venían aplicando respecto del fondo de pensiones, cuando era presidente del Congreso el señor Merino, puedan ser ahora evitadas cuando es presidente de la República? Bueno, sin duda, pues acá el Parlamento va a fiscalizarse siendo al mismo tiempo gobierno, eso no es posible, ¿no? Y el señor Merino no tiene legitimidad, hay que reconocerlo, es una persona escasamente con poco más de 5.000 votos, entonces ante esa ausencia de legitimidad como país, va a tratar de obtener una aprobación netamente, digamos, con medidas populistas, que es lo que habría que evitar, ¿no? Bueno, ya lo están urgiendo al presidente Merino para que promulgue la ley de retiro de los fondos de la AFP, ¿no? En este contexto. Entonces, si eso se da, ahí también va a ser el primer desafío del ya oficializado presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Antero Flores Arauz. Bueno, la devolución de aportes a la ONP implica un costo de más de 15.000 millones de soles, es 3,5% del PBI. El déficit se iría del 6 a un 10% prácticamente. Es un incentivo para el desequilibrio fiscal. Ahora, yo no quisiera pensar que esta vacancia es un triunfo de los investigados por Lavajato, por Cuellos Blancos, los que se oponen a la reforma política, los populistas, los enemigos de la SUNEDU. Esta tarde hay un proyecto para crear 5 universidades adicionales, e incluso de un fascismo endocacerista, ¿no? Entonces, esto realmente, digamos, es preocupante, digamos, como país, ¿no? Esperemos que el señor Antero Flores Arauz, porque yo he visto, es una vuelta al pasado. Los partidos no tienen cuadros, no tienen gente joven, es vuelta a las viejas glorias. No ha generado cuadros, no ha generado opciones, no hay respuestas, no estamos teniendo respuestas presentes ni mucho menos al futuro, ¿no? Sin embargo, señor Indacochea, esta mañana conversó brevemente con nosotros el doctor Flores Arauz y él ha dicho que lo que quiere garantizar justamente es una transición ordenada y básicamente, entre otros, de punto de vista económico. ¿Le genera a usted esto tranquilidad? Bueno, es una primera declaración, ¿no? Yo lo que quiero ver es cómo queda constituido el gabinete, cómo se va a manejar la política de salud cuando se espera un rebrote, digamos, una segunda ola, digamos, para los próximos tiempos, hay una nueva epidemia, cómo se va a contener todas las demandas populistas de un Congreso, donde ellos hablan de un descubrimiento, ahora hablan de economía humana. La economía humana implica generar déficits monstruosos, ¿no? Acá hay que ilustrar la población. ¿Cuál debe ser el perfil del nuevo ministro de Economía hoy, en la circunstancia en la que estamos, que usted ha descrito, con la percepción y evaluación política que usted tiene? Fuera de buena formación técnica, ¿no? Una persona independiente, yo agregaría una variable adicional, que tenga mucha ascendencia, peso propio, para decir no a muchas de las demandas y no ceda ante ello. Porque evidentemente ha habido un gran abuso del Congreso. Han sido 3 veces que se citó a la ministra de la Mujer, a la ministra de Economía, y fue maltratada en el mismo Congreso. Entonces, esto no podemos seguirlo aceptando, ¿no? Esta historia no se puede volver a repetir, ¿no? Muy bien, le agradecemos al economista Alejandro Indacochea por estar con nosotros en esta programación especial en medio de una crisis. Se va conociendo de a pocos, ya sabemos oficialmente, y lo ha dicho aquí en RPP, que Antero Flores Arauz será el presidente del Consejo de Ministros. Estamos a la espera de los nombres clave, por lo menos, para saber cómo enfrentamos esta situación de transición que nos lleve a ejecutar el calendario electoral y a las nuevas autoridades. Luego de la pausa, regresamos.